tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5:16 de la tarde, porque hoy tenemos mucho de lo que hablar. Y vamos a empezar hablando de pandemia y de COVID-19, porque como les habría prometido, quería tener una entrevista con el director del Fideicomiso de Salud Pública, el doctor José Rodríguez Orengo, ex director ejecutivo de el Ciencia Forense. En aquel momento era instituto. El Instituto de Ciencia Forense, y él me aclara, en aquel momento el instituto, y es cierto, porque en aquel momento cuando nos conocimos en estas lides se llamaba Instituto de Ciencia Forense. Buenas tardes, doctor Rodríguez Orengo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero hablar con usted porque acá nosotros tenemos desde el día 1 de la pandemia asuntos relacionados a lo que ha pasado con este esfuerzo público para detener la pandemia, y siempre teníamos una fórmula y hablábamos de una ecuación que muy bien nos las enseñó, tengo que decir, Anthony Fauci, en aquello de pruebas, identificación de los contagiados con el rastreo comunitario y finalmente el aislamiento y la mitigación. Y ustedes han tenido un proyecto alrededor de precisamente una ecuación así, si no la misma, bastante parecida, en que nos hablan de que ya hay 100.000 pruebas, ya se han practicado 100.000 pruebas en Puerto Rico a partir de los laboratorios privados. Y eso son buenas noticias en términos de que por lo menos el país sabe lo que se está haciendo, aunque ahí no está toda la información, sobre todo de lo que está haciendo Salud Pública. Yo quisiera que usted nos explicara la importancia de haber llegado a este número de 100.000 con relación a la población puertorriqueña y cómo científicamente ustedes han llegado a la conclusión de que podríamos estar muy cerca de dominar o por lo menos controlar la pandemia. Si me permites darte la historia un poco de cómo es que comenzó todo esto. Claro. Cuando se hace el lockdown de Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros como científicos y salubristas, pues creamos un grupo en donde queríamos mirar por qué en la isla no podíamos hacer este tipo de mediciones de pruebas moleculares. En ese momento, pues, junto a Ciencia Puerto Rico, otros colegas de la Universidad de Puerto Rico y de Consejo Science University, invitamos entonces a los 6 laboratorios que en aquel momento son los más grandes y siguen siendo los más grandes en Puerto Rico, que son, primero, Laboratorios Toledo, Laboratorios Borinquen, Core Plus Laboratories, Immunoreference, tenemos a Quest y finalmente al laboratorio de la Escuela de Medicina de Ponce. Entonces, cuando comenzamos el 26 de marzo a estar haciendo estas reuniones, lo que teníamos eran 50 muestras por día. Así que, y la razón era que no teníamos el equipamiento de las muestras positivas que pudieran ser utilizadas como controles, ¿verdad? Porque cada uno de los laboratorios tiene que validar su metodología. Así que empezamos a buscar entre todos nuestros contactos aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos y pudimos conseguir las pruebas. Dimos a Toledo, después a Ponce y ahí empezó a comenzar a hacerse un poco más pruebas. Luego empezamos también a hacer un poco de presión junto al gobierno y a los laboratorios para que las empresas grandes de Estados Unidos, como son Roche y Thermo Fisher o Thermo Finnegan, entonces donde ellos tienen el control de cuántas kits se envían a todas las partes del mundo, pues empezaran a enviarnos un poco de más de esos kits y ahí ya pudimos entonces comenzar a hacer muchas más. En un momento dado, hace 3 semanas, podíamos estar haciendo 1,000 pruebas al día. Ya hace 2 semanas pudimos llegar a 2,000
pruebas al día y desde básicamente 10 días atrás estamos haciendo 3.000 muestras al día o 21.000 muestras a la semana y por eso en el viernes pasado cuando hicimos el contaje de todas las muestras que teníamos analizadas, pues llegamos a las 100.000 y eso fue un gran logro porque estamos básicamente haciendo como 3.000 pruebas por 100.000 habitantes, que eso nos coloca como en la posición número 47 o 46 en el mundo en términos de pruebas por habitante. Y esto, como tú bien indicaste al principio, lo que nos da la ventaja es que podemos entonces saber dónde es que están estas personas que son asintomáticas y las podemos aislar. Entonces, con más rastreo de contacto, pudiéramos coger este virus y acuarterarlo de una forma que entendemos que en los próximos meses pudiéramos estar, si continuamos con las medidas que estamos tomando en este momento, ¿verdad? Eso siempre va a ser así. Si nos podemos, las mascarillas, si mantenemos la distancia de 6 pies entre nosotros cuando estamos en los diferentes lugares que vamos a estar visitando, podemos entonces allí tener este tipo de control de manera tal de que pudiéramos ser el primer país en Latinoamérica y en las Américas que controlemos a este virus que ha sido tan devastador para la humanidad. Hay dos áreas importantes y es el tipo de prueba que ustedes están haciendo, que están haciendo los laboratorios. Sabemos lo que significan las serológicas versus las moleculares. ¿Hay una combinación de ambas o son moleculares o son estrictamente serológicas? Estas, las que nosotros estamos trabajando y las que estamos diciendo de que llegamos a este número de 100.000, son solamente pruebas moleculares. Okay. Así que son las que se diagnostica el COVID-19. Las serológicas, como tú bien sabes, lo que te dicen es que si tú estuviste expuesto a este virus y por lo tanto no se le puede decir de que es un diagnóstico, sino que es una prueba que tiene su uso, particularmente en los estudios epidemiológicos que se han hecho en otras partes del mundo, donde indican de que tiene un tipo de prevalencia dada en el lugar donde se hace el estudio. Así que sí tiene la forma de un valor, pero el valor que se le da en estos momentos de contarlo como si fuesen positivos, yo entiendo de que es erróneo. Es un error, exacto. Perfecto. Doctor, otra línea importante es, usted habla de que si seguimos e insistimos en mantener el distanciamiento físico a pesar de la reapertura, que haya un control de ese distanciamiento físico, mascarillas, etcétera, podríamos estar hablando pronto de ese control, sí, ¿verdad? O por lo menos también identificar por dónde anda el virus, que quizás es una de las crisis más grandes que hemos tenido en el país con relación a la información que le podemos dar al país de por dónde anda, cuáles son los focos de infección. Exactamente. Pero eso ocurre en un momento en que otras partes del mundo también han pensado que han controlado de alguna manera, reabren y ha habido problemas. ¿Cuáles serían los factores para que ocurra esto? Precisamente, y gracias por traer ese punto, porque uno de los ejemplos que tenemos en Sudamérica, donde tenemos a Chile y Argentina, donde entendían de que tenían controlado la parte del virus, y entonces al reabrir de una forma no tan ordenada, pues se les dispara nuevamente el tener personas contagiadas y infectadas. Es lo que nosotros estamos proponiendo y también estamos trabajando en colaboración con varios municipios y esperamos que próximamente también con el Departamento de Salud, es ayudando en la parte del rastreo de contacto, donde podamos entonces, además de tener las pruebas, seguir de una manera consecuente a todas estas personas en donde tuviste algún tipo de contacto, ya sea por 15 minutos con una persona contagiada, y te podamos dar seguimiento diario por los próximos 14 días.
de manera tal de que también se te pueda dar el servicio. Y estamos trabajando con los municipios porque entendemos que es el lugar donde conocen mayormente a los ciudadanos y que pueden dar este servicio de más humano, ¿verdad? Porque viniendo de nosotros de San Juan y yendo a Orocovis para dar un servicio, como que la gente no confía tanto. Y ese punto es sumamente importante. La confianza para hacer el rastreo de contacto es esencial. Hay muchas compañías por ahí que entienden de que hacer rastreo de contacto con una aplicación va a resolver el problema. Y eso no es así. Se ha demostrado claramente que hay ya varios estados y también lugares y territorios en el mundo en donde quisieron solamente utilizar este tipo de tecnología y no funciona. Porque el ser humano necesita esa confianza. Y lo otro que necesita es confidencialidad. Confidencialidad. Sí. Exacto. Así que todos los equipos que estamos trabajando en los municipios son esos dos elementos en los cuales impactamos o tratamos de llevarle día a día, de que aun cuando el alcalde quiera saber quiénes son los positivos, tú no puedes, si tú estás como líder, tú no le puedes decir a nadie quiénes son los que están infectados y cuáles son los contactos. Así que eso es sumamente importante y el factor humano, por eso también estamos promoviendo de que dentro del equipo también hayan trabajadores sociales y un tipo de psicólogos, si es posible, dentro de las personas que trabajan en los municipios y que le den ese apoyo también que es necesario, porque también tenemos el estigma, ¿verdad? Claro. Particularmente en los pueblos pequeños, donde ya... Pequeño infierno grande. Exacto, nadie quiere estar contigo porque tú tienes el virus. Claro, pero claro. Eso es, a cualquiera le puede dar en estos momentos. Exacto. Doctor, pero es importante saber, y es una pregunta de una de nuestras internautas, ¿ustedes comparten la información con el Departamento de Salud o cuál es la relación hoy con el Departamento de Salud y el fideicomiso? Pues nosotros siempre hemos colaborado con el Departamento de Salud y siempre hemos estado dispuestos. Ya hemos compartido los datos que tenemos y que hicimos a la luz pública el viernes pasado, así que ellos tienen la información de los laboratorios y cuánta es la cantidad de cada laboratorio que están haciendo. Al momento no lo podemos dar público porque, de nuevo, la confidencialidad que tenemos en las reuniones, a menos que todo el grupo decida que se pueda dar ese número en forma detallada de cada uno de los laboratorios, pues se puede hacer. Pero al momento esa discusión no se ha llevado al grupo y por lo tanto lo que estamos haciendo es datos aglomerados, en donde tenemos estos 100,000, son un poco más de 100,000. En el día de hoy hicimos el conteo nuevamente de llegar hasta el sábado. Y ya llegamos, sin contar las pruebas moleculares que ha hecho el Departamento de Salud, estamos cerca de 106,000. De 106. Sí. En términos de los lugares, sin decir municipios, pero por lo menos regiones, norte, sur, este y oeste de Puerto Rico, ¿nos podría decir? A mí me encantaría decírtelo, pero en estos momentos no te puedo decir, ¿verdad? Con la misma franqueza que siempre digo las cosas. Perfecto. No, yo espero que en una semana o en 2 semanas, a más tardar, lo que estamos tratando de hacer es recoger toda la información de una forma mucho más granularizada, ¿verdad? En donde tengamos, como tú quieres saber, cuántos están en esta región. Claro. Y de manera de allí vamos a proveerle estos datos a toda la comunidad. Así que si hay algún epidemiólogo de aquí de Puerto Rico que quiera hacer su proyecto de proyección de cómo va la cosa, pues lo puede hacer. Y lo podemos comparar con otro que venga, ya sea de Argentina, de México, hasta un chino, que si quiere hacer el chino, el análisis de proyección, que tenga los datos. Porque nuestro programa, que pertenece al Fideicomiso de Ciencia de Puerto Rico, nuestra directora ejecutiva, la ingeniero Lucy Crespo, siempre nos ha dicho eso. Nosotros tenemos que ser lo más transparente posible. Claro. Dentro de lo que podamos para dar la información. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que yo espero que en 2 semanas, a más tardar 3 semanas,
podamos proveerle esta información a todo el pueblo de Puerto Rico y al mundo entero, básicamente, para que podamos decir si yo estoy correcto. Tal vez yo estoy incorrecto en lo que te dije anteriormente, de que vamos a controlarlo. Tal vez viene alguien y dice, no, el modelo que dice el doctor Rodrigo Orengo, con los números que tenemos ahora en una forma mucho más detallada, no es correcto. Y eso es la ciencia. Claro. Eso es lo que tenemos que poner las ideas para que sean retadas. De hecho, doctor, es bien importante el asunto de por dónde anda el virus, porque nosotros, por lo menos acá en Bonita, tenemos un interés particular con los miembros de la diáspora puertorriqueña, que no solamente quieren venir a Puerto Rico, como vienen siempre a participar de nuestro proyecto de país, además del que ellos hacen fuera del país, sino que tienen aquí sus familiares y quisieran estar más cerca. O sea que en ese sentido también pensando en que la información es buena para los puertorriqueños, pero como usted dice, es buena para el mundo y sobre todo para nuestros miembros de la diáspora. Una última pregunta es en relación ¿Me puede? Sí. Es que tocaste un punto que es medular. Perfecto, dígame. El punto medular que acabas de tocar es el aeropuerto. Exactamente. Así que si nosotros controlamos y mantenemos el virus de transmisión comunitaria en básicamente cero, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor con relación al aeropuerto de manera tal de que podamos controlar las personas que vengan y que estén infectadas, porque de otra manera nunca vamos a poder controlarlo. Eso le acaba de pasar a Singapur, le acaba de pasar a Corea, en términos de que abren entonces un poco más la entrada de turistas o de la diáspora de esos países, claro. Y entonces comienza nuevamente el proceso de infección. Ahora, ahí estamos tocando un punto determinante y álgido, porque el aeropuerto ni siquiera lo controla Puerto Rico en términos de su gobierno. Pero se puede. Pero se puede. Sí, yo entiendo de que se puede. Después que uno tenga un programa bastante controlado y que sea ágil, ¿verdad? Porque a uno, cuando uno está viajando, lo que uno quiere es salir de una forma rápida de los aeropuertos, porque claro, también es un espacio cerrado, así que uno tampoco quiere estar mucho tiempo ahí. Pero si uno tiene un programa bien diseñado, uno puede minimizar, ¿verdad? Porque eliminar es una palabra demasiado fuerte, claro, en estos momentos, pero minimizar y seguir ese rastreo de contacto aún de los viajeros. O sea que usted cree que hasta el momento ese plan necesariamente no se ha desarrollado a pesar de los intentos del gobierno de que dicen que están haciendo las pruebas, pero todo el mundo dice que son voluntarias, que es el al que se la quiere hacer. Sí, yo entendería de que deberíamos ser un poco más proactivos en ese renglón y utilizar las pruebas moleculares. Moleculares. Para hacer la prueba, tú lo mantienes 1 o 2 días en algún lugar en lo que sale la prueba positiva o negativa. Si es positiva, pues si eres turista o te quieres regresar a tu país o te quedas 2 semanas en algún lado, en lo que llega la segunda prueba negativa. Si eres nuestro, te mantienes 14 días, te hacemos la segunda prueba. Si sigues positivo, te mantienes 1 semana más, te hacemos la otra prueba hasta que salgas negativo. Porque ya hemos tenido personas en Puerto Rico de que llevan más de 28 días y todavía siguen dando positivo. Así que no, la regla de 14 días es el promedio general, ¿verdad? Donde tú vas a coger más del 95, del 98%. Pero siempre vamos a tener estos, como decimos, outliers, ¿verdad? Que van a estar fuera de esa curva. Perfecto. En términos de los profesionales, doctor, obviamente usted es químico, ¿no? Sí. Tiene un doctorado en química. Sí. ¿Qué otros profesionales hay en el equipo que están haciendo este trabajo para saber por dónde anda el virus? Bueno, en el Fideicomiso de Salud Pública estamos colaborando con mucha gente. El primer proyecto que comenzamos fue con la doctora Melissa Marzán, que ya es doctora en epidemiología, y el estudio que estamos haciendo sobre los síntomas en Puerto Rico continúa. Ya llevamos cerca de 44,000 entradas. Esperamos que todo el mundo entre y se siga entrando esa información.
Así que ahí tenemos epidemiólogos del Consejo Science University. También estamos trabajando con otros epidemiólogos y bioestadísticos y matemáticos que también vienen de algunos de la empresa privada como es Merck y también del Ponce Health Science University, donde ahí estamos haciendo modelaje. Yo espero que como en 1 o 2 semanas también podamos presentar un modelaje de acuerdo a los datos que tenemos con relación a lo que está pasando. Así que en ese sentido tenemos exacto. Ahora estamos trabajando con muchos epidemiólogos jóvenes en Puerto Rico en la cuestión de rastreo. Los invito a todos para que nos visiten en nuestra página que es paralasaludpublica.org, que este próximo miércoles vamos a tener una conferencia magistral de 13 epidemiólogas y se llama Rastreo de Contacto del COVID-19 en Puerto Rico, jóvenes epidemiólogas a la vanguardia. Son 3 muchachas, cerca de 25 a 27 años, que están haciendo un trabajo extraordinario y estamos colaborando con ellos. Además, dentro de nuestro equipo también tenemos varios PhDs que están trabajando con nosotros. Tenemos maestrías en salud pública y un gran equipo de científicos que está aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que siempre nos dan la mano cada vez que la necesitamos. Doctor, yo tuve una conversación con Fabiola López Cruz, que es la epidemióloga de Villalba. Sí. Ella obviamente debe ser una de las que va a participar de esa conferencia. Eso es correcto. Las otras 2 es la epidemióloga de Orocovis y la epidemióloga de Guayanilla. De Guayanilla, exacto. Sí, me imaginé que eran esas 3 porque sé que son las 3 pioneras. Exactamente. En Ponce hay un hombre. Le pregunto, cuando hablamos, Fabiola y yo, hablábamos de 11 a 25 municipios. ¿Ese número ha podido aumentar en términos de los municipios que ya tienen epidemiólogos jóvenes para hacer el rastreo comunitario? Yo creo que por lo menos que estén trabajando con nosotros directamente están más o menos en ese número. No sé si hay otras y deben haberlo, ¿verdad? Deben haber. San Juan debe estar haciendo lo propio, Bayamón está haciendo lo propio. Así que entiendo de que sí, que van a haber más. También, no sé si te indicó Fabiola que ahora ella va a estar dirigiendo la parte de rastreo a través del Departamento de Salud. Sí, así que son muy buenas noticias. Así que van a haber entonces muchos más, de una forma más organizada y mucho más estable en términos de que todo el mundo va a estar recogiendo la misma información y va a estar disponible para hacer los análisis necesarios. Doctor, le agradezco mucho que haya estado disponible para Bonitas Radio. Como le digo, Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo, porque nosotros vamos a cualquier parte del mundo a través de nuestra programación. Le pido, por favor, que ya usted sabe cómo comunicarse, comuníquese tan pronto tenga mucha información, que Perfecto. para nosotros es súper importante reproducirla y compartirla con el país y el mundo. Gracias por estar acá. Agradecido por la oportunidad y que pasen buenas noches. Buenas noches. Bueno, son las 5:40. Hoy tenemos un programa. Esta información para mí era vital traerla con el doctor, porque yo creo que insistimos en el asunto de que Puerto Rico tiene lo que tiene hoy porque hay país. El gobierno de Puerto Rico ya sabemos dónde ha estado con relación al COVID. Hace ya más o menos una semana, casi 2, que el secretario del Departamento de Salud no sale. No sabemos qué ha pasado con su prueba molecular, si salió, bueno, la primera salió negativa. Veremos, porque no lo hemos visto. No sabemos dónde está el secretario de Salud. Hoy también sale a relucir que renunció en pleno el comité, el grupo asesor científico que dirigía Segundo Rodríguez Quilicini y Juan Salgado Morales. La gobernadora intentó establecer que no era cierto, pero realmente lo que sale todo el tiempo es que el país no tiene, el gobierno no tiene un plan para desarrollar lo que es vital en estos momentos de la pandemia. Y estas son buenas noticias. Fíjense que lo que nos dice el doctor Rodríguez Orengo es precisamente
que lo que siempre dijimos desde el día 1, esa identificación de pruebas, ese rastreo de contagio y finalmente mitigación, aislamiento y mitigación, es lo que nos ha dado quizás la posibilidad, sin que el gobierno lo sepa, de tener algo bastante controlado. Pero ha sido porque la empresa privada se gestionó a tiempo con el fideicomiso, que es una corporación pública, con el fideicomiso y con esos otros alrededor de la empresa privada para poder hacer el trabajo que el gobierno no estaba haciendo. Y me parece que si no echamos atrás, abriendo sin ninguna seguridad, sin establecer el distanciamiento físico, sin llevar la mascarilla, entre otras maneras de entrar y controlar este virus, me parece que, como dice el doctor, lo podemos lograr. Que científicamente también hay que probar otras cosas que, como él dice, quizás el proyecto y el modelaje que yo tengo, viene otro científico y me dice no va por ahí, pero yo creo que hoy tenemos mejores noticias de lo que teníamos quizás hace 2 semanas. Importante además el asunto del aeropuerto. Ahora hay que seguir fiscalizando porque el proyecto del aeropuerto sea un proyecto, como dice el doctor, mucho más proactivo y sobre todo agresivo con relación a hacer las pruebas, identificar, finalmente aislar. Que lo reconozca el director del fideicomiso, que son estas 3 epidemiólogas que han hecho un trabajo espectacular, las que han llevado la voz cantante del rastreo de contagio. Y eso habla bien de la Universidad de Puerto Rico, eso habla bien de la Universidad de Ponce, eso habla bien de los científicos que adiestraron, entrenaron y educaron a estas jóvenes. Sobre todo habla bien de ellas cuando sabemos que ellas se pusieron a disposición de sus municipios para empezar desde los municipios el rastreo comunitario. Así las cosas, está todo el mundo por ahí. Carmen Mercado, lo que me quieres decir es que constitucionalmente no se puede obligar a la persona a hacerse la prueba. Yo no estoy tan segura. Puede ser que la Constitución diga algo sobre eso, pero en un momento de pandemia hay algunas cosas que siempre se flexibilizan y como dijo el doctor Orengo, y nosotros lo sabemos por experiencia propia, los aeropuertos y los muelles son determinantes en este asunto de la pandemia. Sabemos que por un muelle entró el COVID o posiblemente los primeros casos con el caso de Costa Luminosa y sabemos que por el aeropuerto es un foco brutal también. Así que algo habrá que ver. Ya hablaremos con algún abogado que nos diga de qué van los tiros en términos de la obligatoriedad para hacerse las pruebas. Por ahí está todo el mundo. Empezamos a las millas porque realmente también yo le tengo buenas noticias. Y es que la secretaria del Departamento de Justicia contestó a una llamada nuestra con relación a todo el asunto que está planteado desde que la semana pasada un juez del Tribunal de Maine, que está viendo un caso laboral en contra de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, en Puerto Rico, determinó, o por lo menos acogió las alegaciones de una ex fiscal, Carmen Márquez, relacionados a todo lo que le pasó en la Fiscalía después que le ganó un primer caso a la Fiscalía por discrimen. Cuando volvió, entonces hubo represalia. Y entre esas narraciones y esas alegaciones, hay una que le imputa a la hoy secretaria del Departamento de Justicia, entonces fiscal federal, entrar en un caso, y estoy llamando a nuestro director porque tenemos que identificar por aquí que pueda tener claro que vamos a querer los sonidos. En ese documento se alega que la entonces fiscal Longo Quiñones no presentó una prueba que era exculpatoria para José Miguel de los Santos, quien finalmente, después de 2 juicios, resultó convicto del caso
y nada más y nada menos lo sentenciaron a 22 años de cárcel. Yo, antes de pasar a los sonidos, que son 2 sonidos, un primer sonido de la secretaria Longo Quiñones hablándole al programa Jugando Pelota Dura. Y un segundo sonido que es la entrevista que le hiciéramos nosotros hoy acá. Lo más importante que tienen que saber de ese caso es que fue un caso, y miren, como ustedes saben, a mí me gusta hablar con evidencia. Este es el resumen que en el argot del Tribunal Federal se le conoce como brief de una apelación que le radicó José Miguel de los Santos al Tribunal de Apelaciones en Boston de su convicción. Y en este documento se establece cuáles eran lo que ellos entienden son los errores que llevaron al jurado a establecer una convicción en su caso. Era un caso de 3 acusados. Y una de las alegaciones es precisamente que cuando esta persona estuvo en la escena, es una escena de un cargamento de droga que entra por Maunabo y Yabucoa. Y cuando esta persona es detenida por las autoridades en medio, estacionado él en una camioneta en una estación de gasolina, se le hace una intervención y para todos los efectos es una detención, pero esta persona sigue hablando, contesta preguntas de los agentes, de las autoridades, sin que se le lean las advertencias de ley. Cuando esto ocurre, el error se plantea en el documento, que es precisamente que esa prueba no estuvo ante el juicio, 2 juicios, porque un primer juicio el jurado no llegó a ningún veredicto, lo que se conoce como un hung jury, y en el segundo juicio entonces sí hubo una convicción. Así que está planteado un asunto de, mire, cuando usted me detuvo, a grosso modo, cuando usted me detuvo, me tenía que leer las advertencias y como no las leyó, todo eso que yo dije, que ustedes lo utilizan en mi contra entonces en el juicio, debió haber sido evidencia exculpatoria y debió haber sido suprimido en una vista de supresión. Claro, en la vista de supresión no ocurre nada. Cuando va al juicio con la misma prueba que el imputado está estableciendo, todo eso que está ahí no debió utilizarse en mi contra por el error de no haberle leído las advertencias. Entonces, cuando viene la convicción, es que ocurre el daño y obviamente la persona va en apelación. La secretaria de Justicia, ustedes van a escuchar lo que le dijo a ese programa de televisión, que lo que para mí es importante es que cuando yo la escucho, entonces quiero saber qué decía en este documento. Un documento de 110 páginas, porque los abogados cuando van en este tipo de apelación tienen que obviamente narrarlo desde el día 1 hasta el último día. Bien claro, este escrito lo radicó la licenciada Jim M. Kempthorne. No es de Puerto Rico, es obviamente una abogada de Estados Unidos, del tribunal que litiga en el Tribunal de Apelaciones y es la que radica, porque ese caso lo vio en Puerto Rico el licenciado Luis Rafael Rivera. Este juicio se vio ante el juez Bezosa. Y hay algo bien importante que yo quiero contextualizar. Esto es un caso de un ciudadano dominicano residente en Puerto Rico con residencia legal, que lo detienen alrededor de ese palo de droga que supuestamente llega, pero el crew que llegó en la lancha nunca lo encuentran, solamente arrestan a 3 personas, uno de ellos que iba caminando, a José M. Guzmán de los Santos, José M. Guzmán de los Santos, y a otra persona que fue esta persona que cuando fue intervenido José Guzmán de los Santos le dijeron
o como surgió, él llamó a la persona que fue supuestamente la persona que le dijo, ve allí a llevar a estas 6 personas al área de Maunabo. Las otras personas es para mí un enigma del escrito. Lo detienen sin ninguna, primero que no le leen las advertencias y segundo, le verifican, o sea, registran la camioneta y no encuentran nada y registran el teléfono celular supuestamente con su anuencia y allí hay unos mensajes y esa es la evidencia que entonces utilizan en su contra. No estamos hablando de la persona que llevó la droga, no estamos hablando de la evidencia que se presentó, que si la recibió, que si no la recibió, que si le encontraron 1 kilo en el... O sea, estamos hablando de esa persona que aparentemente es la que llega a esa área, pero que no tiene a nadie montado ni ningún palo de droga en su camioneta. No solamente lo encuentran culpable, cuando lo encuentran culpable, a ese tipo de actuación que lo estoy ubicando en cómo está narrada aquí la escena, le echaron 22 años de cárcel porque el tribunal, y ese es otro de los errores que se plantea en la apelación, no tomó en consideración lo que podría ser un atenuante en términos de la participación y le imputó la mayor cantidad de años. ¿Por qué me parece que es importante hablar de este caso frente a las alegaciones o imputaciones, vamos a decirle alegaciones que hace la fiscal Carmen Márquez, que es la que descubre lo que ocurrió en el caso y es la que lo lleva ante sus superiores y ahí es que sale a relucir que es Denise Longo Quiñones quien fue la fiscal del caso? Porque esto pasa en Puerto Rico y en ese tribunal federal muchas veces. Nosotros hemos visto muchos casos en ese tribunal donde ese es el tipo de perfil de las personas que llegan acusadas o no acusadas y vemos como muchas veces las alegaciones de los abogados es los errores que se cometen en el proceso y finalmente algo pasa, por no decir que se atornilla, y la gente coge 22 años de cárcel. Aquí sí que podemos hablar de mucha gente que podría estar injustamente tantos años en la cárcel. Aquí sí que les aseguro que si entramos allí, vemos un montón de casos. Vamos a escuchar lo que dijo Denise Longo Quiñones a Jugando Pelota Dura. Vuelvo donde ustedes para hacer ser puntual en relación a eso que dijo Denise Longo Quiñones para pasar inmediatamente a los 24 minutos de la entrevista con la secretaria. Señor director. A ese señalamiento. Esas son unas alegaciones que aparecen en una demanda de la fiscal Carmen Márquez contra la Fiscalía Federal. Son unas alegaciones que son completamente meras alegaciones que nosotros categóricamente denegamos. Ese caso fue un caso que fue a juicio con respecto al cual se hallaron convictos 3 personas y uno de los acusados. En ese caso, por ejemplo, hay una determinación por parte del juez Torrella del primer circuito que él dice que ese caso se probó con prueba contundente, más allá de duda razonable. Pero es que la misma fiscalía es la que dice que pide la desestimación por eso, porque había prueba exculpatoria y se sabía que había prueba en esos documentos, todo esto sale a la luz de una orden que salió ayer. Yo te tengo que decir que en esos documentos se ve que yo, en el momento en que se pide esa desestimación, pedí 2 reuniones con esa fiscal, que era la que estaba a cargo de la apelación, para que ella me explicara cuál era su fundamento para recomendar lo que recomendaba. Hasta el día de ayer yo nunca había escuchado una explicación por parte de ella con respecto a por qué ella había hecho esa recomendación. Te tengo que decir que categóricamente niego lo que ella dice y por el contrario, como te dije, hay otras 2 personas que fueron convictos cuyas apelaciones no fueron revisadas por ella, sino por otros fiscales en la fiscalía, que fue completamente avalado por el Tribunal del Primer Circuito. Bueno, esas son las alegaciones o las contestaciones que le dio la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones, a Pelota Dura. El problema es que la secretaria dice que no escuchó nunca hasta que la semana pasada salió este recurso.
de parte de la fiscal Carmen Márquez sobre por qué ella pidió la desestimación por las irregularidades que determinó, encontró. Estoy hablando de un caso del 2013-2014 y toda la composición del lugar que hace la entonces fiscal Carmen Márquez se da en el 2015. 2014, a finales del 2014-2015. Principio. Porque me llama la atención que el escrito que está citando la secretaria, establece claramente que en efecto hubo una reunión en la que la fiscal Carmen Márquez compareció, que estaba la entonces fiscal Longo Quiñones, hoy secretaria del Departamento de Justicia, el 9 de febrero del 2015. Y en esa reunión, la fiscal Carmen Márquez y su supervisor, Nelson Pérez Sosa, dijo y explicó qué era lo que había pasado con relación al caso y por qué ellos pidieron la desestimación. Esto es 9 de febrero del 2015. Vamos a escuchar ahora lo que me dijo la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones, cuando yo la confronto con este asunto y sobre, yo creo que 2 temas más que me pudo contestar. Señor director. Secretaria, buenas tardes. Yo quisiera hablar con usted muchas cosas, pero obviamente estamos ante una entrevista puntual sobre sus manifestaciones en relación al caso de José Guzmán de los Santos. Yo tengo el brief que se radicó en ese caso, específicamente donde narra de qué podría estar, a qué podría estar aludiendo la alegación que hace la fiscal Carmen Márquez en su caso contra la fiscalía. Específicamente, usted dijo en un programa de televisión que usted nunca se había reunido con la fiscal Carmen Márquez. ¿Usted se mantiene en esa contestación? Tú estás incorrecta. Yo nunca dije que yo no me había reunido con la fiscal Carmen Márquez. ¿Usted no le dijo eso al compañero Alex de Pelotadura? No, yo le dije que yo me había reunido con ella, pero que hasta que salió esa orden, la fiscal Carmen Márquez nunca me había dado una razón por la cual ella había hecho la recomendación para la desestimación de los cargos contra el señor José Miguel Guzmán de los Santos. Yo me reuní con ella y en esa reunión ella no pudo articular ni decir, ni nunca se puso por escrito para explicarme por qué ella había hecho esa recomendación. Eso fue lo que yo dije. ¿Usted le hace ese mismo reclamo a la fiscal, a la ex fiscal María Domínguez Victoriano y a la ex directora de la Fiscalía, Rosemilia Rodríguez, que fueron las que dieron las órdenes para que se desestimara ese caso? Sí, como tú ves en la orden que escribe el juez en el caso que está pendiente, se reseña que yo solicité reuniones para que me explicaran la razón para la desestimación y que se dieron 2 reuniones, por lo menos, con respecto a ese asunto, en ninguna de las cuales se me dio una explicación de por qué la fiscal Carmen Márquez había hecho esa recomendación. O sea que usted se reunió con María Domínguez y la fiscal Rodríguez, pero nunca se le explicó por qué se dio la desestimación. Bueno, nunca se me explicó, Carmen Márquez, tú sabes generalmente cuando hay un asunto legal, ¿verdad? Cuando yo doy una recomendación legal, yo digo, mira, yo creo que esto debe ocurrir por X, Y y Z, y explico cuál es mi análisis legal. La fiscal Carmen Márquez, que fue quien hizo la recomendación de la desestimación, en aquel caso, en el 2014 y el 2015, nunca me dio a mí una explicación de por qué ella estaba haciendo unas recomendaciones. Te tengo que decir que en una de las reuniones la fiscal María Domínguez hizo unas explicaciones de lo que le había dicho la fiscal Carmen Márquez, que eran completamente una evaluación incorrecta de los hechos en el caso, no se ajustaba a las decisiones emitidas en ese caso. Y por eso fue que se suscitó una segunda reunión para que la fiscal Carmen Márquez compareciera y diera
su explicación. Como se ve en esa orden del tribunal, en esa segunda reunión tampoco dio una explicación. Ocurrieron para explicar esa recomendación que la fiscal Carmen Márquez había hecho. Y en esa segunda reunión no estuvo ni la fiscal Rodríguez ni la fiscal Domínguez, que fueron las que tomaron la decisión, porque usted y yo estaríamos de acuerdo en que usted no podía tomar una decisión si su superior, en este caso la fiscal Rodríguez y la fiscal Domínguez, no recomendaban. Usted por sí sola, como tampoco por sí sola la fiscal Márquez podía tomar una decisión. Y aquí está también, de alguna manera, atravesada la decisión y recomendación del ex fiscal Nelson Pérez Sosa. Además de que usted dice que sí, que dice que se reunió, o sea, que la fiscal Carmen Márquez no le dio una explicación, iría también a la fiscal Rodríguez y a la fiscal, a los supervisores, vamos, para no decir nombres. Los tres supervisores que por encima de la fiscal Márquez tomaron una decisión. No entiendo tu pregunta, vuelve y articula tu pregunta. Usted me dice que usted nunca recibió una explicación legal, técnica, de cuál es el criterio que utiliza la fiscal Márquez para pedir la desestimación. Yo le digo... Para recomendarla. Exacto, recomendarla, pues precisamente. Ella recomienda, pero son 3 supervisores, incluida la jefa de la fiscalía, los que toman la decisión. Yo le pregunto si su reclamo, además de a la licenciada fiscal Carmen Márquez, es a esos 3 supervisores. Bueno, por supuesto, como te dije, la primera reunión fue con los supervisores. O sea, al día de hoy usted entiende que no, nadie le ha podido decir apropiadamente por qué se pidió la desestimación y en efecto así lo hizo el tribunal. Sí, yo al día de hoy, las explicaciones de los Santos, la que estaba a cargo de revisar los documentos y los 2 juicios que se llevaron era fiscal Carmen Márquez. Con respecto a Cecilio Mercedes de la Cruz y Víctor Manuel Carela, eran 2 apelaciones que las revisó otra fiscal en la Fiscalía Federal. Esas 2 apelaciones se defendieron. Con respecto a la de Cecilio Mercedes de la Cruz, el Tribunal del Primer Circuito la devolvió para que se viera una vista de una moción de supresión de evidencia que llegó de vuelta, se vio la vista, nosotros prosperamos en esa vista de supresión de evidencia y el señor Cecilio Mercedes de la Cruz en ese día levantó las manos y se declaró culpable. Y con respecto al señor Víctor Manuel Carela, nosotros fuimos al Tribunal del Primer Circuito. En ese caso, ¿verdad? Se defendió los 2 casos y el honorable juez Torruella emitió una determinación denegando la apelación en la cual explicaba que ninguno de los errores procedía porque la evidencia en ese caso se había probado más allá de dudas razonables con lo que se entiende como prueba contundente. Overwhelming weight of the evidence. Claro, pero usted y yo sabemos que las pruebas no son, aun cuando hayan 3 personas en un mismo caso, las pruebas no son necesariamente las mismas para probar lo imputado en cada acusado. Yo le digo, le pregunto si usted ha leído el brief que radicó, bueno, me imagino que sí, porque todavía estaba en el caso, el brief que radicó ante el circuito, la abogada, es una abogada, Jean Kempthorne, en el caso de Guzmán de los Santos, estableciendo que precisamente el error cometido se relaciona con una intervención inicial que hay con el acusado, cuando no se le leyeron sus derechos y que eso, todo lo que habría dicho alrededor de ese momento, era prueba que no se podía traer precisamente porque se habían violado en términos procesales el derecho del acusado a recibir las advertencias de ley. Tú estás hablando con respecto al escrito en apelación. El escrito en la apelación. Ok, el escrito en apelación la apelación con respecto a la cual ellos desistieron basado en la desestimación, ese escrito en apelación con respecto al Primer Circuito no ha emitido ningún fallo ni ningún tipo de evaluación. ¿Ese es el documento del que tú quieres que yo emita una opinión? No, lo que pasa es que, o sea, no tuvo que emitir ninguna determinación porque la fiscalía desistió del caso contra Guzmán de los Santos. Por eso es que yo le pregunto si esa prueba, ese testimonio de ese agente que detiene a Guzmán de los Santos en la gasolinera Texaco,
no se presentó y ese es el error que se le imputa haber cometido en ese proceso. Ese testimonio se presentó, de todo lo contrario. O sea, yo te tengo que decir que yo estoy categóricamente en desacuerdo con lo que se alegó en ese escrito en apelación. Un escrito en apelación que no se ha adjudicado, porque como se desistió del caso, eso es como yo decir, quiero algo verde y nadie lo adjudica. Eso no tiene ningún tipo de valor. Nadie ha evaluado la calidad de esas alegaciones. No solamente 3 fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico que determinaron que en efecto ese error se había cometido. Pero bueno, usted todavía... No, lo que pasa, no, tú estás completamente incorrecta. Nadie ha determinado que ningún error se ha cometido. Nadie ha emitido ningún fallo de que hubo ningún error en ese procedimiento. Todo lo contrario, es una desestimación sin ningún tipo de explicación. ¿De dónde surge la razón de la desestimación? Te pregunto, ¿verdad? No, yo le pregunto... Una determinación, ¿dónde está? Porque yo no la he visto. Yo le pregunto a usted, y yo le pregunto, obviamente hay una diferencia, un diferendo que usted viene trayendo mal tasado desde el 2015, y estamos en el 2020, usted renuncia a la fiscalía en el 2020. Esa diferencia quedó ahí. Usted no le siguió argumentando a la fiscal Rodríguez, tomaron esta decisión, espaldas mías, eso quedó ahí y usted siguió trabajando hasta que renunció en agosto del 2020. Sí, yo fui nombrada como secretaria de Justicia el 18 de agosto del 2019. Del 2019, perdón, exacto. Por eso, pero, o sea, como usted lo plantea, es como si aquí nadie hubiera tomado una determinación que usted hizo algo mal, cuando realmente sus superiores tomaron la decisión de desestimar, de pedir la desestimación del caso. Sí, pero lo que pasa es que tú estás partiendo de la premisa de que tú sabes cuál fue la razón por la cual se tomó la desestimación. No, yo estoy partiendo de la premisa de que se sometió la desestimación. No, y que yo te tengo que decir a ti que lo que ocurre es que ¿dónde dice la razón por la cual se desestimó ese caso? No, ¿Dónde tú dices que hay una razón? ¿Quién emitió una razón para la desestimación? Secretaria, yo le pregunto, usted era la subalterna de Rosemilia Rodríguez. Correcto. Usted le cuestionó a la fiscal Rodríguez dónde está la razón para tú haber dado esa recomendación. En la orden que emite el tribunal claramente se señala que hubo unas reuniones para discutir la razón para la desestimación. Porque usted debe saber, entonces, fíjese que hemos llegado al punto. Usted debe saber entonces cuál fue la razón que le dio Rosemilia Rodríguez para ella tomar esa decisión y recomendarla desistir. Yo te estoy diciendo que no es hasta ahora que yo oigo unas alegaciones por parte de Carlos. O sea que Rosemilia Rodríguez nunca le dijo. En esas reuniones que hubo, donde yo estaba solicitando que me explicaran, nunca se me dio una razón. Eso es lo que yo estoy diciendo. Perfecto. O sea que hasta el día de hoy, su jefa, después de eso, tuvo 4 años más con usted y nunca le dijo y usted no le preocupó. Es ahora que sale el asunto. No es que le preocupe, pero no, tú estás diciendo que no me preocupó. Yo pedí reuniones. Sí, y me parece que no se moleste conmigo, secretaria, con quien usted debe estar molesta es con los 3 que dijeron lo que usted no ha dicho. Yo me estoy molestando contigo porque tú estás poniendo palabras e insinuaciones en mi boca que son incorrectas. No, yo le estoy haciendo preguntas. Con respecto al asunto, yo fui a solicitar que me explicaran cuáles eran las razones y los planteamientos. Yo soy una persona que conozco lo que es unas instituciones donde hay personas que toman decisiones que no necesariamente me tienen que compartir a mí porque ellos toman o dejan de tomar decisiones. Para que tú sepas, por ejemplo, en Fiscalía Federal nosotros estamos muy bien educados y instruidos en el concepto de que las decisiones con respecto a los casos se toman a puerta cerrada y se toman a base de la evidencia que distintas personas deciden. Como tú sabrás, muchas veces tú le puedes preguntar a muchos fiscales federales que si ellos saben con respecto a un caso que se radicó el día de ayer y ellos te van a decir no sé nada porque eso es a puerta cerrada y eso no tiene nada que ver conmigo. Las decisiones, lo que surge de los documentos que en ese caso, las alegaciones es que hubo unas determinaciones en las cuales yo no participé con respecto a la desestimación que hasta el día de hoy a mí no me han explicado, pero la fiscal Rosemilia Rodríguez Vélez, que era mi jefa, tenía la capacidad para tomar determinaciones sin tener que consultármelo a mí. Ella es de rango superior al mío y si ella decide desestimar un caso,
las razones que ella tenga las tendrá y yo se las tengo que respetar, y si ella me las desea explicar, me las explica, y si no lo desea no lo tiene que hacer tampoco. Nosotros vivimos en unas instituciones que son unas instituciones de rango de toma de determinaciones. Porque acuérdate que estas cosas son de ley y orden y basados en evidencia, y como tú sabes, distintos abogados tienen distintas apreciaciones de los hechos y del derecho aplicable a los hechos. Secretaria, usted... Y yo solicité reuniones para que me explicaran, y yo salí insatisfecha con las decisiones, y tú estás diciendo que aquí hay decisiones de la razón por la cual se desestimó. ¿Cuál es el documento que dice cuál fue la razón para la desestimación? ¿Dónde está eso escrito? Porque lo que yo leí fue una desestimación que sometió el fiscal Nelson Pérez, en la cual no se da ninguna razón para la desestimación. Es un documento de una página de una mera desestimación con perjuicio. Secretaria, no dice más nada. Este asunto, ¿ha tenido alguna repercusión en la Oficina de Responsabilidad Profesional en Washington? Que yo sepa, ¿no? Que usted sepa, a mí no se me ha radicado ningún cargo ni cosa que se parezca. Nadie la ha llamado, etcétera. ¿No? En términos de su renuncia, ¿por qué usted renunció al departamento, a la Fiscalía Federal? Porque la gobernadora me hizo la oferta para ser secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Y como tú sabes, eso es una posición de rango constitucional de Puerto Rico que es incompatible con una posición en el servicio federal. O sea, que usted tenía que renunciar para poder asumir el cargo de secretaria de Justicia. Bueno, yo entendía que es muy honroso recibir tal cargo, y que para servir en ese cargo de rango constitucional, siendo la persona más alta de ley y orden en Puerto Rico, ameritaba el que yo renunciara para no tener lealtades encontradas con ninguna otra entidad, que yo le debía todo mi lealtad profesional y todo mi criterio profesional al pueblo de Puerto Rico. Y en este momento que ya es una cuestión pública, que ha salido un poco maltrecha la imagen de la exsecretaria del Departamento de Salud, que también es su madre, ¿usted todavía siente ese mismo, tiene ese mismo criterio para haber aceptado la posición de secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico? Yo estoy en total desacuerdo contigo con respecto a que la reputación de mi madre haya salido maltrecha en ninguna forma. Vamos a empezar por ahí. O sea, ¿no le parece que haber sido referida a la Oficina de Ética del Fiscal Especial Independiente tenga algún cuestionamiento público sobre sus posiciones? Yo te tengo que decir que yo estoy inhibida con respecto al Departamento de Salud. Te puedo señalar, además, que todos los señalamientos que puedan salir en esa investigación se van a atender en su día. Te tengo que comentar que todo lo contrario, que las impresiones que yo he recibido del pueblo de Puerto Rico es que mi madre ha tenido una larga carrera de servicio público, a mucho digna y mucha honra. Y todo lo contrario, realmente su compromiso es real. Con respecto a mi capacidad y mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico, te tengo que decir que estoy hoy, igual que el primer día, con el mismo compromiso de servicio. Para mí es un honor el que la gobernadora haya depositado su confianza en mí para yo poder descargar esta función para beneficio de los ciudadanos de Puerto Rico, para que se pueda llevar el servicio que nuestros ciudadanos ameritan y necesitan. ¿Y usted tiene todavía esa misma confianza que usted dice que la gobernadora depositó en usted cuando la nombró, en la gobernadora de Puerto Rico? Claro. ¿Y qué es lo más que le preocupa en este momento con relación a su función? Yo tengo un compromiso para servir al pueblo de Puerto Rico en esta época. Ahora mismo estoy entregada de lleno en proveerles a mis empleados un área segura para prestar servicio frente a esta pandemia de COVID-19, que se puedan reintegrar lo más pronto posible a funcionar
de la forma más efectiva posible. Te tengo que decir que nosotros, por ejemplo, hemos estado dando funciones desde el 16 de marzo con servicios esenciales. Nosotros hemos radicado más de 2.200 crímenes de carácter grave. Seguimos trabajando y funcionando. Y en ese sentido, pues he tenido mi mayor preocupación ahora mismo es prestar el servicio ¿verdad? Que tenemos que dar y hacerlo esto a pesar de la pandemia que nos aqueja. Así que nada. Usted insiste en no apoyar, estar en contra del proyecto sobre la retroactividad de los veredictos. Sí, nosotros la ponencia que nosotros sometimos el martes pasado explica de forma clara y concreta porque nosotros entendemos que ese proyecto no asiste al pueblo de Puerto Rico. ¿Le parece que la gobernadora lo va a firmar o usted cree que si sale de la legislatura pueda tener algún veto de la gobernadora? Bueno, la gobernadora ya expresó que ella estaba en contra de la retroactividad. ¿Le parece que por ahí entonces podría venir esa conclusión? Porque obviamente el proyecto tiene que salir primero como una ley para entonces intervenir la gobernadora. Secretaria. Bueno, que la legislatura está evaluando el proyecto y ella en su momento valorará lo que le presentan y ¿verdad? No sabemos qué el legislador va a hacer hasta ahora. Esperamos que acojan nuestras recomendaciones, gracias a Dios, para hacer valer los derechos de las víctimas. Secretaria, yo tengo muchísimas preguntas para usted en otros renglones y desde el mes de septiembre hemos estado tratando de que esa entrevista se dé. Nuestra audiencia es una audiencia no solamente de Puerto Rico, es una audiencia muy amplia, sobre todo entre los miembros de la diáspora. Le pido por esa misma audiencia que nos va a escuchar más tarde, después que cuando le pasemos esta grabación, que nos dé esa entrevista, porque realmente el pueblo tiene derecho a saber y el Departamento de Justicia es fundamental en el ejercicio de la democracia, así es que agradecida. No, por eso nosotros nos hemos puesto, ¿verdad?, a tu disposición, coordinamos, nos dejas saber cuál es la información que tú requieres. La tiene, sí, Brenda la tiene y le agradecería de verdad que si podemos hacer esa entrevista, que sería no necesariamente presencial, porque el asunto de la pandemia todavía nos debe mantener un poco en distanciamiento físico, pero podemos hacerla muy bien grabada por video y ustedes están muy cerca, lo podemos hacer remoto, así que agradecida de sus contestaciones y bueno, Bonita Radio como siempre, cuando necesite aclarar algún punto, siempre vamos a estar disponibles para así hacerlo y sobre todo, lo más importante para nosotros es que la información salga de primera mano, preguntas y respuestas con los diferentes protagonistas del servicio público. Gracias, secretaria. Un placer, buenas tardes. Esa fue la secretaria del Departamento de Justicia contestando nuestras preguntas, en principio sobre todo lo relacionado al caso de José Manuel Guzmán de los Santos. Yo tengo, para empezar, que decir que yo creo que la secretaria tiene un problema entre lo que le dijo al mantenedor del programa Jugando Pelota Dura, porque ella dice que no le dijo que no se había reunido con ella. Lo que pasa es que en este documento de 110 páginas, no, este es el documento, perdón, es el documento de 224 páginas. Ese no lo tengo en papel. En ese documento se establece claramente que en esa reunión, y voy a buscarlo porque quiero sobre todo que darle las páginas y sobre todo que ser un poco puntillosa en lo que establece este documento. En la página 142 a la 150. En ese documento se establece que hubo una primera reunión que no se pudo dar porque en ese momento la fiscal Márquez estaba en su casa trabajando a través de virtual, por lo que había tenido un problema,
accidente de tránsito. Pero en esa reunión del 9 de febrero, los menos que fueron la entonces asistente administrativa de Rosemilia Rodríguez, Jacqueline Novas, Nelson Pérez Sosa, que era el director de la unidad de apelaciones, jefe de Carmen Márquez, Elba Gorbea, de la División de Narcóticos y supervisora de la licenciada fiscal Denise Longo Quiñones, Carmen Márquez, Jennifer Hernández y Miriam Fernández, ambas supervisoras, una de ellas supervisora en ese momento de la División de Narcóticos, y Miriam Fernández, que más tarde habría sido la directora de Crimen de Cuello Blanco. El problema con esto es que la licenciada Longo Quiñones dice que nunca ha recibido una explicación. Pero este documento, en su página 145, dice exactamente que sí le dieron explicaciones, y dice más, dice que tanto la entonces fiscal Longo Quiñones como Miriam Fernández y las otras fiscales estaban molestas y le hicieron imputaciones o les reclamaron a la fiscal Márquez. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahí estaban también Nelson Pérez Sosa, una persona que al día de hoy también tiene un pleito en contra de la fiscalía, y que de eso vamos a hablar mañana, porque ya son las 6:23 y no podemos hablar hoy de eso. Pero mañana va a estar bien interesante lo que le tengo que decir del caso de Nelson Pérez Sosa. Nelson Pérez Sosa, que era un abogado, un fiscal, que estuvo años en la fiscalía y era un modelo, dicho no solamente por los miembros del tribunal, sino por miembros del tribunal como del Tribunal de Apelaciones en Boston, por su trabajo íntegro y sobre todo por su caballerosidad. Era un fiscal, cuando lo conocimos, muy honesto en el ejercicio de su trabajo. Toda esa gente estaban allí. ¿Cómo es posible que la secretaria hoy diga que nunca le explicaron por qué? Si en esa reunión se explicó, en esa reunión, tanto Nelson Pérez Sosa como Carmen Márquez dicen hoy, al día de hoy, que los maltrataron y que fueron puntillosos, inclusive Jennifer Hernández y Miriam Fernández. ¿Cómo es posible que diga eso hoy? Otro dato interesante es que Denise Longo Quiñones quiera, eso lo hacen los abogados y yo lo respeto, ¿verdad? Esa es la manera en que ellos funcionan. Lo que pasa es que usted me quiere enredar a mí cuando yo tengo documentos, usted me quiere enredar a mí cuando yo he estudiado el asunto. No haga eso, porque yo creo que la secretaria, insistiendo en que yo estaba poniendo palabras en su boca, no, yo le estaba preguntando, ¿cómo es que usted es la subalterna de Rosemilia Rodríguez, que era la fiscal, que allí se hacía lo que ella dijera, y le va a cuestionar a una fiscal de fila versus a su supervisora? A María Domínguez Victoriano no le cuestionó, a Rosemilia Rodríguez, ella dice que le cuestionó, pero nunca quería entrar en el asunto, porque Rosemilia podía hacer lo que ella le diera la gana, porque esa es la manera de trabajar. Tú me quieres decir a mí que a mí me imputan yo haber ocultado una prueba o que fui antiética, y yo no voy a darla, me voy hasta el ño. No. Dice que no. Margarita dice, ella es inaudito que ella pida explicación de desestimar un caso criminal y que ninguno le explique. Debería ella reportar que algo inusual ocurría con casos que envuelve tráfico de droga. Mire, realmente cuando usted lee este documento y este resumen al Tribunal de Apelaciones, se da cuenta que sí, que en efecto aquí hay gato encerrado. Pero como les digo, esto pasa en el Tribunal Federal. A mí me encantaría escuchar a esos abogados que ahora están diciendo que hay mucho inocente. Y esto pasa todos los días. Hablaba yo con una fuente de información precisamente entrando a dilucidar este asunto y le decía cuántos casos nosotros nos vimos allí, que muchas veces, porque nosotros insistíamos y estamos encima de los casos porque los veíamos todos los días allí, muchas veces los fiscales y los abogados hilaban finitos, hasta los jueces, porque estaban los periodistas allí sentados viendo los casos.
porque realmente así es que se dirime la justicia muchas veces. Y aquí la gente se queda como si nada. Después no les gusta a los fiscales que les digan, sobre todo a los fiscales federales, que los jueces muchas veces trabajan para ellos. Pero es que lo hemos visto infinidad de ocasiones. El gobierno federal siempre se reúne con los envueltos en los casos y los superiores explican a los subordinados los resultados. Yo me quedé atónita, pero esas fueron las explicaciones que dio la secretaria. Yo hice preguntas, a pesar de que ella dice que se molestó porque yo puse palabras en su boca. El asunto de la madre, no hay por dónde cogerlo. No me diga usted que desde las investigaciones que se dieron en la Cámara de Representantes, la doctora Concepción Quiñones del Hongo no salió maltrecha en términos de su imagen. Yo no sé lo que haga la Oficina del Fiscal Especial Independiente, yo no sé cuál es la evidencia con que cuentan, pero fue referida a la Oficina del FEI. Y si en 41 años, los últimos 3 años y medio, 4 años, son los que tienen problemas para poder explicar en efecto lo que pasó con órdenes de compra, con funcionarias de gerencia superintermedia, mandando en el Departamento de Salud, eso fue lo que salió a relucir. Y ella era la secretaria interina en un momento y la subsecretaria por 3 años y medio. Es que tus preguntas a ellos no les gustan. Chica, no seas así. La sacaste por el techo, dice Marita González. De esta nota a todos en la oficina de prensa. Son una copia de Mickey Mouse. Ustedes son terribles. Son las 6:28. Yo he maltratado hoy a todo el mundo porque desde las 5:15 estoy aquí y David Esperón está conmigo. Mañana yo voy a terminar de hacer este análisis, pero sobre todo voy a traerle información de lo que está pasando en la Fiscalía. Yo le hice la pregunta directa a la secretaria de si alguien la ha llamado de la Oficina de Responsabilidad Profesional con relación a este asunto, porque ustedes saben que lo hemos hablado antes. Lo que pasó en la Fiscalía Federal por 14 años no se quedó en la salida de la fiscal Rosemilia Rodríguez Vélez, como me dijo claramente la secretaria de Justicia. Hay mucho más. Han habido intervenciones de esa Oficina de Responsabilidad Profesional en la Fiscalía Federal que hoy dirige Stephen Muldrow. Hay muchas cosas pasando alrededor y aquí hay algo que no cuadra. No cuadra. Yo no sé si es que la fiscal, la ex fiscal Quiñones del Hongo hizo un compromiso, como ella dice, con el país. ¿O qué es lo que ha pasado aquí que salió del departamento de la Fiscalía Federal disparar a ganarse mucho menos de lo que se gana como secretaria y que termina el próximo 31 de diciembre? A menos que ella no sepa algo que nosotros no sepamos. Carmen, cuando la nombraron te comenté que no era un buen nombramiento, dice Rubén. Así mismo, corrupción federal, dice Nivia Rodríguez López. Bueno, nos fuimos. Son las 6:29 y ya Wanda Vázquez me está mandando a encerrar. A las 7 de la noche voy a terminar con esto. Hay una conferencia de prensa porque quiero que sepan que la gobernadora iba a dar un mensaje al país con relación a la firma, lo va a firmar, del Código Civil, pero le emitieron una querella a la Comisión Estatal de Elecciones porque estaba ese anuncio que iba a dar por WIPR utilizando la estación del Estado del gobierno de Puerto Rico, no había pedido permiso como candidata que es a la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, es como candidata, pero no es como candidata porque como ella es gobernadora, pero todo lo que usted vaya a utilizar en términos de los medios de comunicación tiene que pedirle permiso o notificárselo a la Comisión Estatal. No lo hicieron, se bajaron del mensaje, que estoy segura que está grabado ya. Se bajaron de la transmisión del mensaje y ahora van a hacer una conferencia de prensa a las 7 de la noche. Así que yo también tendré que escuchar esa conferencia y mañana a las 11 hablamos de eso y de lo que se nos quedó hoy con relación a lo que pasa en el Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico a través de la Fiscalía Federal. No he tenido tiempo de decir compartan. Recuerden, estamos en bonitasradio.net. Allí todavía puede ir a donar. En ATH Móvil, a través de negocios, Fundación Periodismo 21.
Y aunque usted no lo crea, y se los voy a dar ahora mismo. Ya tenemos una dirección para que usted pueda enviar ya sea una carta, información, sobre todo si le parece que puede donar a la Fundación Periodismo Siglo XXI, lo va a hacer a esta dirección de Vox. Fundación Periodismo Siglo XXI, PM de María B, número 284, P.O. Box 194-000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Se las voy a repetir, pero la voy a poner repetida en un mensaje acá en el muro de Bonita. Éxito, excelente entrevista y excelente trabajo. Gracias, Aguiar. Ramón Pérez, lo sabemos. Con un tema tan serio es cuando más me he reído. Sí, yo también a veces me río y yo creo que, perdónenme si en algún momento me reí a propósito. Francis Pérez, saludos. Este programa está en menos de 15 minutos en YouTube. Vaya a iVoox, iTunes iVoox, iTunes y Spotify. Y allí lo busca a través del podcast. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Hasta mañana. Buenas noches.